Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal de salseo, donde la información superíndice 3N corre Moon SRU, pido que queren bursin intentando no sonreur cuando vea a Anderu Parrafoel. Y vaya que hoy tenemos un plato fuerte, de esos que te hacen soltar el cafú copyright y gritar CUU por mil dame muese. Hoy vamos a destapar una olla a presión superíndice 3N que lleva tiempo cociu copyright dándose a fuego lento, los celos de queren bursin hacia Anderu Parrafoel. Lo anoudo bien. La pareja que nos hizo suspirar en Senú con diéresis al cap, la pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, podrúa no haber sido tan perfecta como creuamos. Bueno, o quizu dese su lo fue, pero con sus pequeu más menos untimos y jugosos dramas. Antes de que empecemos a desmenuzar este menú superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal. Te que es tu S.A.U. con la boca abierta. Dale al botu superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo chisme. Porque a QU, mis queridos, les traemos la verdad, la cruda realidad, y a veces, hasta un poco de veneno del bueno. Ahora vamos al luo. La bomba ha estallado, y no es una bomba cualquiera, es una bomba digna de titulares de revistas del corazu superíndice 3N en todo el mundo. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin, el galu N turco que derrite corazones con una sola mirada, habrá experimentado intensos celos durante su relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel. ¿Pero de Q copyright? ¿De Q copyright N? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y cru copyright anme mis amores, que la respuesta no es tan sencilla como podrán pensar. Para entender la magnitud de este asunto, primero tenemos que recordar el contexto. Senú con diéresis al cap fue un fenú superíndice 3 meno global. No solo en Turquía, no. Esto traspasó superíndice 3 fronteras, arrasó superíndice 3 con las redes sociales, y convirtió superíndice 3 a Ande y Kerem, de la noche a la mau más menos ana, en las caras Mood S buscadas, los nombres Mood S mencionados, y las personas Mood S envidiadas del planeta. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y vaya que lo creumos porque ellos mismos se encargaron de alimentar esa ilusión superíndice 3N. Eran la pareja del momento, la fantasua hecha realidad. Pero la fama tiene un precio y ese precio a veces se paga con inseguridades, con presión superíndice 3N medio tica, y con una constante sensación superíndice 3N de estar bajo el escrutinio público. Ande, con su belleza deslumbrante y su talento indiscutible, comenzó superíndice 3 a recibir ofertas de trabajo de todas partes del mundo. Marcas de lujo la queruan como embajadora, directores de cine la veuan como la superíndice 3 estrella internacional, y los fanáticos la idolatraban como a una diosa. Y acu, mis queridos, es donde empiezan los problemas. No es que el U con diéresis copyright cito sea malo, para nada. Pero cuando el U con diéresis copyright cito de uno eclipsa al otro, la cosa se pone tensa. Según en nuestras fuentes, Kerem, aunque siempre apoyó superíndice 3 públicamente la carrera de Ande, en la intimidad empezó superíndice 3 a sentirse eclipsado por su U con diéresis copyright cito. La atención superíndice 3 en medio tica se centraba cada vez Moon S en ella, y U con diéresis copyright L, aunque también copyright N era un actor reconocido y con una trayectoria respetable. Empezó superíndice 3 a sentir que vivía a la sombra de su novia. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Kerem no fuera talentoso, claro que lo era. Pero Ande tenua ese no su copyright Q copyright, que la hace brillar con una luz propia, y eso, a veces, puede ser difícil de manejar para la pareja. Los celos, dicen, son como una serpiente que te va mordiendo poco a poco, inyectu un dote veneno en cada mordisco. Y parece que esa serpiente mordió superíndice 3 con fuerza a Kerem. ¡Ay, el amor! Tan bonito y tan complicado a la vez. Pero no solo era la fama y la atención superíndice 3 en medio tica, que ya de por sí es un factor importante. También copyright en estaban los rumores, los constantes rumores que vinculaban a Ande con otros actores, directores o empresarios. La prensa del corazu superíndice 3N, como siempre, se encargó superíndice 3 de hacerle más menos a Delu con diéresis ser volcaudo, publicando fotos comprometedoras y alimentando teorías conspirativas dignas de una novela de espoas. Que si la vieron cenando con un productor influyente, que si le mandó superíndice 3 flores un famoso diseu más menos ador,
que si tuvo una conversación superíndice 3n demasiado amistosa con su CEO protagonista. Madre mía, copyright culebrones se montaban. Imaginen la situación superíndice 3n, ese enamorado de una mujer hermosa y talentosa, todo el mundo la adora, la prensa te bombardea con rumores sobre posibles infidelidades y poco a poco, empiezas a creer que algo podrá ser verdad. Un CEU superíndice 3 del Molotov perfecto para una explosión superíndice 3n de celos. Y no se trata solo de la infidelidad en su, sino también copyright n de la sensación superíndice 3n de que no eres suficiente, de que ella podrá encontrar a alguien mejor, ese exitoso, ese atractivo. Esa inseguridad, mis amores, es un veneno que corroe cualquier relación superíndice 3n. Ahora bien, hay que aclarar que esto no son que especulaciones basadas en testimonios de personas cercanas a la pareja. No tenemos pruebas irrefutables, ni vídeos comprometedores, ni audios filtrados. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada de esto. Ellos, como buenos profesionales, han mantenido un silencio prudente y han evitado alimentar el fuego del chisme. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con fuerza, y el agua huele a drama. Y a nosotras, ya saben, nos encanta el drama. Pero, ¿CEU superíndice 3 se manifestaban estos celos? ¿Gritos? ¿Discusiones acaloradas? ¿Puertas que se cierran de golpe? ¿Silencio sin Q superíndice 3 modos que duran duas? Según en nuestras fuentes, los celos de Kerem se manifestaban de forma sutil, pero constante. Pequeu más menos os comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, miradas de reojo cargadas de sospecha, preguntas insistentes sobre con qué copyright n agua estado ande durante el dúa. Nada escandaloso, nada que pudiera delatarlo abiertamente, pero lo suficientemente evidente como para generar tensión superíndice 3n en la relación superíndice 3n. Esos celos silenciosos, mis amores, son los peores. Porque van minando la confianza poco a poco como una termita que se come la madera por dentro. Además parece ser que Kerem tenía una necesidad constante de saber du superíndice 3 de estaba ande, con Q copyright n estaba y Q copyright estaba haciendo. La llamaba constantemente, le enviaba mensajes a todas horas, y se ponía visiblemente nervioso si ella tardaba en responder. Un comportamiento que aunque podrá interpretarse como preocupación superíndice 3n genuina, también copyright n podrá ser una seu más menos al de control y desconfianza. Y AQ es donde la cosa se pone fea. Porque nadie quiere sentirse vigilado, ni controlado, ni tener que dar explicaciones constantes sobre cada uno de sus movimientos. Y AQ es donde entramos en un terreno pantanoso. Porque du superíndice 3 de estu, la lunea entre el amor y la obsesión superíndice 3n? CU, ¿do la preocupación superíndice 3n se convierte en control? CU, ¿do los celos son una muestra de amor y CU, ¿do son una seu más menos al de inseguridad? Son preguntas difíciles de responder, y cada pareja tiene sus propios límites y sus propias formas de gestionar sus emociones. Lo que para una persona puede ser un gesto cariu más menos oso, para otra puede ser una invasión superíndice 3n de su privacidad. Cada cabeza es un mundo, mis amores. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem terminó superíndice 3, y aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la ruptura, muchos apuntan a estos celos como uno de los principales detonantes. Algunos dicen que fue una combinación superíndice 3n de factores, la presión superíndice 3n medio tica, la diferencia de ambiciones profesionales, la falta de tiempo para estar juntos y por supuesto, los celos. Una pena, la verdad, porque parecen la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3n, y el cuento de hadas se convirtió superíndice 3 en una historia de celos, inseguridades y corazones rotos. Ay, la vida, copyright cruel a veces. Ahora bien, quiero que reflexionemos un momento. ¿Son justificables los celos de Kerem? ¿O simplemente eran una muestra de su inseguridad y falta de confianza en sí mismo? ¿Creen que la fama y la atención superíndice 3n medio tica pueden destruir una relación superíndice 3n, por su superíndice 3 solos o como catalizadores de otros problemas? ¿Es posible mantener una relación superíndice 3n sana y equilibrada cuando ambos miembros son figuras públicas, y n constantemente expuestos al escrutinio de los demu, s? A mí me gustaría saber su opinión superíndice 3n,
Asukedu Copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Porque ustedes, mis chismosos favoritos, siempre tienen los mejores puntos de vista. Y hablando de opiniones, también Copyright N quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones basadas en fuentes no oficiales. No tenemos la verdad absoluta ni pretendemos tenerla. Podrá ser que nada de esto sea verdad, y que Kerem y Ande hayan terminado su relación superíndice 3N por motivos completamente diferentes. Pero como ya les dije al principio, a QU nos gusta el salseo, y no nos vamos a quedar callados ante un rumor tan jugoso como este. Para eso estamos. Para investigar, para analizar, y para compartir con ustedes todos los detalles. En resumen, hemos destapado la bomba de los celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erupar Rafael, una bomba que podría haber sido uno de los detonantes de su ruptura. Hemos analizado los posibles motivos de estos celos, desde la fama y la atención superíndice 3N medio, tica hasta los rumores sobre infidelidades. Y hemos reflexionado sobre la delgada línea entre el amor y la obsesión superíndice 3N, y sobre CEU superíndice 3 mo los celos pueden corroer incluso las relaciones mu, S su superíndice 3 lidas. Pero miren, al final del día todos somos humanos, y todos somos susceptibles de sentir celos en algún momento de nuestras vidas. Lo importante es saber reconocerlos, gestionarlos y evitar que nos dominen y destruyan nuestras relaciones. Y si no podemos hacerlo solos, siempre podemos buscar ayuda profesional. Porque la salud mental es fundamental, mis amores, y no hay que tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado contándoles este chisme. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por estar ahí, por ver mis vídeos, por suscribirse al canal y por dejar sus comentarios. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, este canal no será nada. Gracias por su apoyo incondicional. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un carnaval, y hay que disfrutarla al máximo, con o sin celos. Chao, chao.